El tema que vamos a desarrollar, que vamos a hablar ahora es sobre el método científico, que es una herramienta fundamental para entender nuestro mundo, el mundo que nos rodea, a partir de la observación y de un análisis muy riguroso. El método científico es un proceso muy estructurado que nos permite investigar fenómenos, generar nuevos conocimientos y verificar ideas de una manera muy objetiva y muy confiable. Es especialmente importante porque nos ayuda a evitar errores y prejuicios, garantizando así que los resultados obtenidos puedan ser replicados por otras personas en diferentes lugares o también en diferentes momentos históricos. Para comenzar, el método científico parte de una observación, eso es lo primero de todo, observación. Y esto significa predecir un fenómeno o detectar un problema que no tiene explicación clara y que genera una curiosidad. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, algo tan simple como notar que ciertas plantas crecen más rápido en un lugar específico. Crecen más rápido en un lugar específico, ¿no? Entonces, a partir de esa observación, lo siguiente es plantear una pregunta concreta, muy concreta. Y esta pregunta debe estar bien definida y ser bien limitada en su alcance para que podamos enfocarnos en un aspecto específico del fenómeno. Eso es lo importante, un aspecto específico. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿la cantidad de luz influye en la velocidad de crecimiento de las plantas? O sea, la cantidad de luz influye en la velocidad de crecimiento de las plantas. Entonces, con la pregunta clara, el siguiente paso es formular una hipótesis. La hipótesis es una posible explicación que proponemos para responder a la pregunta planteada. Es importante que esta explicación pueda ser comprobada o también refutada. En nuestro ejemplo, la hipótesis podría ser: si una planta recibe más luz, entonces crecerá más rápido. Una vez tenemos la hipótesis, debemos hacer una predicción, y esto implica determinar qué resultados esperaría observar si la hipótesis fuera correcta. Y en otras palabras, es prever las consecuencias concretas que surgirán durante nuestra investigación y análisis. Siguiendo con el ejemplo, la predicción sería que las plantas expuestas a mayor cantidad de luz crecerán más que aquellas con menor luz después de un determinado periodo. Después de tener la predicción, llega la parte experimental, fundamental la parte experimental, porque ahí diseñamos un experimento en el que controlamos las variables relevantes para que podamos identificar qué factor está causando realmente el efecto que observamos. Y en este caso se podrían tomar
dos grupos de plantas iguales, uno que reciba mucha luz y otra con poca luz, y debemos medir el crecimiento en cada grupo de forma sistemática, controlando qué variables como el agua, temperatura, tipo de suelo sean las mismas para ambos grupos de plantas, ¿no? Esto nos ayuda a asegurarnos de que el factor que cambia es solo la cantidad de luz, específicamente en lo que nos enfocamos. Posteriormente recopilamos los datos obtenidos durante el experimento y realizamos un análisis minucioso y con gráficas, por ejemplo. Para ello podemos utilizar métodos también estadísticos que nos ayudan a determinar si las diferencias observadas en el crecimiento son significativas o si podrían ser producto del azar. Este paso es vital para interpretar correctamente los resultados y evitar conclusiones erróneas. Em, con base, con base en el análisis podemos llegar a una conclusión y aquí evaluamos si la hipótesis inicial se sostiene o si debe ser rechazada o modificada. Por ejemplo, si las plantas con más luz crecieron significativamente más que las que el grupo que tiene menos luz, entonces ahí en ese caso nuestra hipótesis es apoyada por los datos y no hubo diferencia, probablemente la hipótesis sería incorrecta en el caso que no hubiera diferencia y tengamos que buscar otra explicación de por qué hay una diferencia de crecimiento diferente. Además, que en esta etapa es importante reconocer las limitaciones de nuestro estudio como posibles errores o variables que no estamos controlando. La siguiente parte del método científico consiste en comunicar nuestros hallazgos, lo que se logró, y esto implica compartir tanto los resultados como la manera en que llevamos a cabo la investigación o el análisis para que otras personas o interesadas puedan revisarlas, criticar el trabajo, reproducir el experimento. Y la transparencia es clave para la ciencia para asegurar que el conocimiento que generamos sea confiable y útil para toda la comunidad. Y finalmente el proceso continúa con la repetición y el refinamiento. Los experimentos deben ser replicados varias veces y conforme se obtienen nuevos datos, la hipótesis y teoría pueden ajustarse o mejorarse. Esta constante revisión y perfeccionamiento del conocimiento es lo que hace que la ciencia avance de manera sólida y confiable. Para resumir, el método científico tiene características esenciales que garantizan su eficacia. Entre ellas se destacan la objetividad, lo que significa que nuestras conclusiones dependen de los datos y no de creencias personales, evidentemente. La reproducibilidad, que permite que otros puedan obtener resultados similares. La falsabilidad, porque las hipótesis deben poder ser probadas potencialmente o refutadas, y el control de diferentes sesgos para minimizar influencias subjetivas y el uso de evidencia empírica que implica basar nuestras ideas en datos concretos obtenidos mediante la observación y la experimentación. Diríamos que en definitiva el método científico es una guía poderosa para explorar nuestro mundo y un ejemplo sencillo nos ayuda a entenderlo mejor. Si observamos que las plantas, por ejemplo, crecen más rápido cerca de la ventana, podríamos suponer que la luz del sol es la razón
y luego diseñamos y realizamos el experimento comparando plantas bajo diferentes niveles de luz y medimos y analizamos su crecimiento y concluimos que sí, la luz realmente influye o no. Así, con esos pasos claros y sistemáticos, podemos llegar a respuestas bien fundamentadas y contribuir al conocimiento general del avance científico.